Derecho, audioclase. El derecho antitrust y el análisis de algunos casos de colusiones o prácticas prohibidas y de abusos de posición dominante es el tema con el que cerramos el programa de hoy. Y para introducirnos en esta materia tan importante como es la protección de la libre competencia en el mercado, nos acompaña la profesora titular de Derecho Mercantil, Alicia Arroyo Aparicio, a quien damos la bienvenida un curso más. Muchas gracias. En un sistema de libre competencia, los empresarios han de mantener una competitividad alta para no perder clientela. Y eso les supone en muchos casos que, entre otras actuaciones, tengan que realizar inversiones o publicitar y promocionar más sus productos o servicios. Para eludir esos esfuerzos, los empresarios llegan a acuerdos para reducir o eliminar la competencia. Pero esos posibles acuerdos son contrarios a la ley, a la normativa antitrust. ¿Eso es así, profesor Arroyo? Sí, en efecto. Desde luego, uno de los mayores enemigos del sistema competitivo son las propias empresas, porque las propias empresas lo que tratan es de ponerse de acuerdo para no competir o para reducir la competencia entre ellas. Surgen lo que se conoce como prácticas restrictivas de la competencia. Es evidente que esas prácticas impiden que el sistema de economía de mercado funcione y de manera se impide que se cumplan los objetivos de lo que se conoce como eficiencia económica. Las prácticas benefician a las empresas, lógicamente, pero en perjuicio de toda la sociedad y especialmente de los consumidores. Por esa razón se prohíben ese tipo de prácticas por la normativa protectora de la libre competencia, que frecuentemente es denominada por su terminología anglosajona de origen americano como legislación antitrust. La legislación protectora de la competencia, precisamente a la vista de este mayor peligro que suponen para el sistema de mercado los pactos restrictivos de la competencia, lo que hace es añadir al derecho a competir la obligación de competir. Es decir, cualquiera, en un sistema de libre competencia, cualquiera tiene derecho a participar en el mercado, produciendo bienes, servicios, tiene en definitiva derecho a competir en un mercado. Ahora bien, quienes ejercen ese derecho y operan en el mercado están obligados también a competir. En España rigen simultáneamente dos regulaciones legales protectoras de la libre competencia: la legislación nacional española y la normativa de la Unión Europea, que es también directamente aplicable en España como en el resto de la Unión. Pero ¿cuál es la norma más importante a nivel interno? La normativa más importante a nivel interno está constituida por la Ley de Defensa de la Competencia, que es bastante reciente. La vigente actualmente es de 3 de julio del año 2007. Por tanto, se suele conocer como Ley de Defensa de la Competencia del año 2007 o Ley de Defensa de la Competencia por su acrónimo LDC, que no solo regula las relaciones que hay entre el órgano administrativo actual, que se llama la Comisión Nacional de Competencia, CNC, anteriormente era el Tribunal de Defensa de la Competencia, ahora es la Comisión Nacional de la Competencia, que es el órgano de ámbito estatal. Y, por tanto, esta ley, como digo, regula las relaciones de la Comisión Nacional de Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas. Pero también lo que ha hecho esta ley del año 2007 es introducir importantes novedades respecto de la anterior ley, que era la ley de 1989. Estas novedades han venido exigidas principalmente por la normativa comunitaria. De hecho, el Reglamento Comunitario 1/2003, que es el más importante o el más relevante en la materia, aparte de los artículos 81 y 82 del Tratado, supusieron un enorme cambio en la perspectiva del derecho antitrust comunitario desde el punto de vista económico y desde otras cuestiones muy importantes. El cambio profundo que se produce a nivel comunitario pues tenía que ser trasladado en la legislación interna, sin perjuicio de que las normas comunitarias sean directamente aplicables. Pero era necesario también que la legislación interna española se adecuara a la normativa comunitaria en una cuestión esencial, y es que con el nuevo sistema del Reglamento 1/2003 ya no es necesaria la notificación previa, ya no hay un control previo, sino que existe una exención legal recogida en el propio reglamento. Y ahora también la ley española del año 2007 así lo recoge. En definitiva, ya no es precisa una decisión previa
al efecto. Y también otra cuestión fundamental que se ha modificado y que ha quedado subsanada por la nueva Ley de Defensa de la Competencia del año 2007 es que ahora de forma expresa los tribunales ordinarios, en concreto en el caso de España los tribunales de lo mercantil, tienen competencia para conocer de aquellas cuestiones, de aquellos litigios que se den entre particulares en aplicación de las normas de protección de la competencia. Por tanto, tenemos los órganos administrativos, que sería la Comisión Nacional de Competencia, y además los órganos ordinarios o los tribunales ordinarios, que son los tribunales de lo mercantil, para conocer de estas cuestiones, como digo, de los litigios surgidos entre los particulares. Entonces ha destacado la relevancia que tiene la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 y la normativa comunitaria entonces se aplica directamente en España para aquellos supuestos en los que se ve afectado el comercio entre los Estados miembros. En definitiva, normas nacionales y comunitarias coexisten, ¿no es así, profesora Arroyo? Exactamente. La normativa comunitaria protectora de la libre competencia coexiste con la legislación nacional interna. El criterio que ha de tenerse en cuenta para cuando se aplica una u otra norma es la posible afectación del comercio entre los Estados miembros de la Comunidad Europea. Cuando una restricción de la competencia puede afectar al comercio entre los Estados miembros, entonces es aplicable el derecho comunitario. Si, por el contrario, esa afectación no se produce, entonces es aplicable la legislación nacional. Puede ocurrir, desde luego, sin embargo, que unos mismos hechos den lugar, por una parte, a un procedimiento judicial ante los tribunales nacionales y, por otra parte, un expediente en la Comisión de las Comunidades Europeas. En ese caso, también se ha previsto por la normativa comunitaria, en concreto, el reglamento que he dicho antes, comunitario 1/2003, ha previsto que la resolución judicial de los tribunales nacionales no pueda ser contraria a lo resuelto en la decisión de la Comisión. Es decir, que hay que tener en cuenta que, en todo caso, siempre hay una prelación de la normativa comunitaria respecto de la nacional. En caso de duda que se plantee en un supuesto concreto sobre la interpretación del derecho comunitario, pues siempre se puede solicitar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad para que se establezca precisamente cuál es la interpretación que los tribunales nacionales están obligados a asumir. Tanto el sistema comunitario como el español prohíben que varias empresas, que son independientes entre sí, actúen de manera que limiten o restrinjan la competencia entre ellas. Es lo que se conoce como colusiones o prácticas colusorias. Tengo entendido que esta prohibición admite excepciones, ¿es así? Sí, la ley española, la ley que he dicho antes de Defensa de la Competencia del 2007, admite la existencia de colusiones legalmente exceptuadas de la prohibición. Es decir, en el artículo 4 se titula, en concreto, hay un epígrafe que se titula Conductas exentas por ley. Se admite, en definitiva, que las colusiones que resulten de la aplicación de una ley, pero no las que deriven, eso sí, de actuaciones administrativas o de poderes públicos, pues quedarían exceptuadas de la prohibición. Es decir, hay una prohibición general, no se permite hacer prácticas colusorias, pero se admiten algunas excepciones al respecto. Por ejemplo, hay un caso de restricción de la competencia que, sin el amparo de la ley, habría resultado ser una condena, en este caso, de abuso de posición dominante, que es el resuelto por el Tribunal Supremo en una sentencia de 9 de diciembre del 2008, bastante reciente. Esta sentencia lo que hizo fue anular la multa impuesta a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos por un supuesto abuso de posición dominante en el servicio postal transfronterizo de cartas y tarjetas postales de hasta 350 gramos en España. El tribunal lo que hizo en esta ocasión es basarse en la existencia de una ley, es decir, de una reserva legal sobre dicho servicio a favor de la entidad estatal, esta entidad que hemos dicho, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. De manera que en ese concreto mercado no operaba la libre competencia. Obsérvese que en este caso, este ejemplo que he puesto yo es un caso de exención que se aplica a un supuesto que podría considerarse de abuso de posición dominante. Y ello es así porque la Ley de Defensa de la Competencia, cuando se refiere a las prohibiciones, se refiere a todas las que están dentro del presente capítulo, comprendiendo, por tanto, colusiones y abusos de posición dominante. Pues, si le parece, podríamos detenernos un poco más en las colusiones o prácticas prohibidas y lo mejor es con algún ejemplo. ¿Podría comentarnos algún supuesto concreto entonces? Sí, algún otro supuesto de colusiones, de prácticas colusorias. Por ejemplo, se considera que constituye una conducta colusoria prohibida la realizada por Repsol
en un procedimiento de homologación de consignatarios de buques, de manera que solo los que aceptasen las condiciones impuestas unilateralmente por Repsol eran aquellos consignatarios que podrían operar en las terminales de carga y descarga de los puertos de Cartagena, La Coruña, Málaga y Tarragona, de las que precisamente Repsol era titular en virtud de una concesión administrativa. Este asunto fue dilucidado en una sentencia del Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 26 de junio del 2007. Como puede apreciarse, en ese caso que acabo de mencionar, existe una concertación ilícita entre empresas que operan en distintos escalones del sistema productivo. Y ese acuerdo lo que hacía era restringir la competencia porque evitaba que los navieros pudieran elegir otros consignatarios no homologados y por precios diferentes. Este sería un supuesto típico. Por citar otro mucho más reciente, del 15 de octubre pasado, pero claro, es una resolución que puede ser que sea recurrida, es una resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. Como se sabe, el 15 de octubre del 2009, el Consejo ha resuelto un expediente instruido por la Dirección de Investigación contra varias asociaciones empresariales del sector de la alimentación, concluyendo que esas asociaciones lo que eran responsables de una estrategia de recomendación colectiva de precios y contrarias, por tanto, al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Cómo se inicia este expediente? ¿Por qué se suscita la idea de que existían prácticas irregulares? Pues entre agosto y septiembre del 2007, varias asociaciones del sector de la alimentación, con el fin de alertar a la opinión pública sobre el incremento del coste de determinadas materias primas, empiezan a publicar determinadas notas en las que se cuantificaban estos incrementos y se subrayaba su carácter estructural, se expresaba de una forma más o menos explícita la idea de que necesariamente, irremisiblemente, esto iba a tener una incidencia en los precios finales a los consumidores. Entonces, se hicieron unas investigaciones y se observó que varias de esas asociaciones estaban gestionadas por una misma entidad, que era Bonmacor Gestión de Asociaciones. Y finalmente lo que se llegó es que había una recomendación colectiva ilícita, contraria a la ley, y se han impuesto multas de diferentes cantidades, de 300.000 euros, de 45.000, de 270.000. Se han impuesto multas y sanciones pecuniarias porque se consideraba que se había vulnerado, como digo, la ley de competencia desleal. Porque a los consumidores siempre nos parece que todos se ponen de acuerdo para subir los precios, por supuesto, siempre para subir, no para bajar, pero a mí desde fuera me parece como muy difícil el que se pueda investigar o identificar que precisamente eso ocurre así, que eso es así, ¿no? En este caso concreto lo que se hizo fue instruirse un expediente por lo que el organismo que se conoce como Dirección de Investigación, y precisamente se empezaron a hacer una serie de investigaciones, a solicitar datos. Claro, es un organismo administrativo y por tanto hay que atender a esas solicitudes, y de la información que se iba obteniendo precisamente pues se incoó el expediente de las asociaciones del sector, entre las que estaba una federación de bebidas y alimentos, etcétera, y se llegó a la conclusión en concreto de que había una estrategia de comunicación dirigida a que los consumidores aceptáramos que irremisiblemente los precios tenían que subir. Y entonces lo más curioso de este caso es que la comunicación entre las asociaciones contribuyó a que unas tuvieran en cuenta las notas de prensa que sacaban las otras, de manera que se coordinaban los mensajes, se potenciaba la difusión de los mismos y se fortalecía una actitud de la conducta precisamente para distorsionar la competencia. Esto es lo que se ha considerado por el Consejo. Como digo, esta resolución es muy reciente y puede ser objeto de recurso, y que finalmente se llega al Tribunal Supremo con otro resultado. Pero era por citar una resolución que se pueden encontrar todas en la página web de la CNC, que es cnccompetencia.es, donde se encuentran las resoluciones más recientes y archivadas por número, por asuntos, que se pueden tener en cuenta para ilustrar los supuestos concretos. Y me gustaría que pusiera otro caso, y en esta ocasión relacionado con los abusos de posición de dominio, porque también existen supuestos casos muy llamativos, ¿no?, y recientes. Sí, en cuanto al abuso de posición dominante o el abuso de posición de dominio, lo primero que hay que recordar es que lo que está prohibido es el abuso, no la posición de dominio. Si una empresa tiene un gran éxito en el mercado, pues fantástico. Pero lo que se prohíbe es que se abuse, en definitiva, que se impongan directa o indirectamente precios, que se limite la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores, que se haga un trato discriminatorio a los terceros contratantes, o que se impongan contratos vinculados
vinculados, por citar los supuestos que se recogen en el artículo 82 del Tratado y el artículo 2.2 de la Ley de Defensa de la Competencia Española. Un ejemplo de abuso de posición dominante por trato discriminatorio, que lo he citado antes, que sería del apartado C de los 4 que he dicho anteriormente, es el resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo del 2008, que condenó a Telefónica por dar un trato de favor a una de sus filiales en el mercado vinculado de servicios ADSL. Lo que hacía es que la compañía filial obtenía una ventaja competitiva respecto de otros, porque se le daba un privilegio temporal a lo que se llama el acceso al bucle local, de manera que había un trato de favor, un trato en detrimento de los competidores que no podían ofrecer una ventaja equivalente. Y por citar también otro caso muy reciente que también puede ser objeto de revisión, pero de momento hay una resolución del mes de abril de este año, del 2009, pues el Consejo de la Comisión Nacional de Competencia, y salió también en los medios, publicitado en los periódicos, dictó 5 resoluciones. En una resolución eran contra 4 empresas eléctricas, Endesa, Iberdrola, Fenosa, Viesgo, y luego otra resolución inmediatamente después, también del mismo mes de abril, contra Hidrocantábico Distribución, y la sanción era muy llamativa, 35,8 millones de euros por un lado y 833.000 euros. Lo que se estaba diciendo es que precisamente el Consejo de la Comisión Nacional de Competencia impone sanciones a estas empresas por abusar de su posición de dominio al negar a una comercializadora de electricidad, denominada Céntrica, el acceso a una información que estaba amparada por la ley. Es decir, el legislador lo que dice en un Real Decreto del año 2002 es que hay unas disposiciones que han de cumplirse encaminadas a facilitar el acceso a la información sobre los consumidores a las comercializadoras independientes. Y lo que hacían estas grandes empresas, estas empresas denunciadas, era negar ese acceso a esa información a la comercializadora que las denunció, lógicamente, de manera que esta comercializadora no tenía la misma información que otras. Entonces, esa negativa a facilitar la información lo que hacía era restringir la capacidad para competir de la denunciante con las comercializadoras de los grupos, que estaban además verticalmente integrados, denunciados, creando lógicamente una desventaja informativa que precisamente el regulador español había querido soslayar mediante la aprobación de la legislación que obligaba a esa información. Y por tanto, ya digo que es una resolución bastante reciente y ilustrativa de estos asuntos. Aquí tenemos que concluir, profesora Arroyo. Muchas gracias y hasta otra próxima ocasión para que hablemos de algún asunto también interesante relacionado con el derecho mercantil. Por supuesto, muchas gracias.